8. Hola, buenos días. Da un minutito, vamos a esperar solamente que ingresen las demás personas e iniciamos de inmediato. Bien. Sean bienvenidos a este webinar nuevamente sobre Perú y vamos a ver sobre lo que es el cierre de este año 2021. Siguiendo un poco lo que se ha hecho ya durante el año 2020, un poco más, digamos que hemos aprendido más situaciones durante el 2020, que fue un cambio bastante radical frente al 2019. Entonces vamos a seguir y cualquier consulta lo hacemos por el chat y con gusto lo vamos a resolver. Lo que vamos a ver en términos generales por el tiempo es las generalidades que tendríamos que saber en un comienzo para poder hacer nuestra declaración jurada este año. Asimismo, conocer cómo es en el Perú el esquema para determinar el impuesto a la renta. Lo que sucede es de que ahora los conceptos de ingresos ya están definidos en la ley del impuesto a la renta, lo que antes no lo era, puesto que eso era prácticamente conceptos solamente contables. En costos y gastos también es importante porque vamos a recordar cuáles son las limitaciones de algunos costos y gastos. Asimismo, cuáles son las partidas normalmente en el estado de situación financiera, que es nuestro balance, que tienen mayor incidencia tributaria, sobre todo en este año, ¿no? Las deducciones también, porque de la revisión anterior vamos a ver adiciones, y finalmente una revisión sobre la compensación de pérdidas, porque se ha arrastrado pérdidas en el año 2020. ¿Okay? Entonces, dentro de las generalidades, tenemos la base legal, que es nuestra ley y nuestro reglamento que permite aplicar la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y en el Perú están obligados, lo que vamos a revisar es el impuesto a la renta empresarial, que acá la renta empresarial es la renta de tercera categoría, ¿no? Entonces vamos a revisar nosotros el régimen general del impuesto a la renta, puesto que hay otros regímenes que digamos que son para sectores especiales. Vamos a ver en términos generales lo que es impuesto a la renta de tercera categoría, régimen general. ¿Okay? ¿Quiénes están obligados? Todas las personas naturales, que acá son las personas físicas, las personas jurídicas que vienen a ser las empresas, las instituciones, ¿no? Todos estamos obligados a declarar el impuesto a la renta. Asimismo, todos los que somos domiciliados en el Perú tenemos que declarar las rentas de fuente mundial, es decir, las rentas de fuente extranjera y también las rentas que provienen de otros países. La única excepción son, digamos, los establecimientos permanentes y también las sucursales que solamente declaran sobre su renta peruana. Para un conocimiento general, la remuneración mínima vital en el Perú es de 930 soles y va a servir de referencia para algunos costos, para algunos gastos, sobre todo de personal. La unidad impositiva tributaria es muy importante porque eso va a permitir limitar multas, establecer cuál es el monto del límite de los gastos y costos, ¿no? En el año 2021 ha sido de 4.400, más o menos $1.131. Ahora en el año 2022 ha subido a 4.600. Eso quiere decir que posiblemente las multas hayan crecido, pero también las inafectaciones también han crecido, entonces hay de ambos sectores. El tipo de cambio en el Perú ha sido
fluctuante. Los meses anteriores han estado a un monto mayor, llegó hasta 4 soles. Actualmente estamos en 3.85, 3.89 estuvo ayer. Pero para efectos de la declaración jurada para la presentación del balance, digamos, tributario, ¿no? La misma administración tributaria, que acá se llama SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria y de Aduanas, o sea, que tiene los impuestos internos y también aduaneros. Entonces, ellos ya sacaron en un comunicado diciendo que el tipo de cambio de cierre es el que ahí mencionamos. A su vez, tendremos que decir que son el tipo de cambio, son los tipos de cambio que la Superintendencia de Banca y Seguros ha publicado al 31 de diciembre. Entonces, estos son los tipos de cambio que hemos utilizado para cerrar el año. Asimismo, tener conocimiento que la tasa en el Perú del impuesto empresarial de tercera categoría es el 29.5%. Y bueno, no le he puesto acá, pero como referencia podemos decir que todavía el impuesto a la renta de los dividendos, que no es empresarial, realmente esos son cuando se hace la distribución de utilidades, es del 5% todavía. También ya tenemos la Administración Tributaria, la SUNAT, ya publicó el cronograma para el límite de la presentación de la declaración jurada y también ha señalado que ya tenemos los formatos también disponibles, o sea que ya podemos hacer las declaraciones juradas desde ya. ¿No? Desde enero ya estaba publicado tanto este cronograma desde el año pasado y los formatos a partir de la primera semana de enero. ¿Okay? Como saben, lo que acá no tenemos un solo día de presentación, sino por eso es muy importante el número del RUC, que es el Registro Único del Contribuyente. Es muy importante el último número, porque es lo que determina hasta cuándo yo puedo hacer la presentación. Acá en el Perú no presentamos este día que dice allí, sino hasta ese día. O sea que, por ejemplo, el dígito, el RUC que termina en 0, puede presentar desde ya hasta el 25 de marzo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso acá. También quería presentarles cómo es el esquema para determinar, digamos, el impuesto a la renta en el Perú. Entonces, nosotros en la contabilidad tenemos que aplicar las normas contables para llegar a tener nuestra renta neta, ¿no? Entonces, que también han habido algunos cambios. Allí, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cómo han sido nuestras operaciones. El año pasado han habido muchas suspensiones de compañías, también liquidaciones, producto del COVID y también producto, bueno, como sabemos, la situación del país también. Entonces, ha habido una gran cantidad de incertidumbres y las compañías han estado evaluando garantías, ¿no es cierto? Ha habido coberturas. Entonces, algunas inclusive con riesgo de liquidez, lo que ha originado préstamos de sus accionistas, de ser el caso, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo ello ha sido evaluado para nuestros registros contables, para los contables de acuerdo a las normas contables, que no siempre van a coincidir con los tributarios. Para ello es que este esquema determina que la primera parte sacamos nuestros resultados de acuerdo a las normas contables y procedemos a hacer el análisis para adicionar y sacar una renta, digamos, tributaria, ¿no? Que le llamamos la base imponible para el impuesto a la renta. Entonces, vamos a analizar las adiciones y también hay deducciones, ¿no? Porque contablemente podemos tener un tratamiento, pero tributariamente nos permiten la deducción, ¿no? Entonces, estas adiciones y deducciones, ahí propiamente es el análisis que hacemos de nuestras operaciones con la mirada de la legislación tributaria. A su vez, estas adiciones y deducciones pueden ser de dos naturalezas, permanentes, ¿no es cierto? Que ahí ni hoy ni mañana la administración me lo va a aceptar, y las diferencias temporales son las que este periodo 2021 no me las van a aceptar, pero en el siguiente periodo sí. Entonces, esas diferencias temporales son las que tenemos que tener nuestros papeles de trabajo para que se determine el impuesto diferido, que puede ser a favor o en contra, activo o pasivo. ¿Okay? Asimismo, también es importante que
veamos el tema de las, como algunas empresas han tenido pérdidas, cómo es el arrastre de esas pérdidas, ¿no? Porque antes de el cálculo del impuesto, tenemos que compensar con nuestra base imponible. Entonces se compensa y de ahí recién vamos a aplicar sobre ella el impuesto, ¿no? La tasa del impuesto. ¿Okay? Pero acá hay que tener en cuenta algunas cosas que vamos a revisar. Finalmente, hacemos el cálculo del impuesto y se aplican los créditos. El más usual, ¿no es cierto?, son lo que acá llamamos los pagos a cuenta mensuales, ¿no? Cada mes, de acuerdo a lo facturado, ¿no? o a lo que se ha considerado ingresos, o lo que se ha registrado como ingresos, pagamos un coeficiente o un porcentaje, dependiendo de la empresa, ¿no? Entonces, esos son pagos a cuenta. Y entonces, saco mi impuesto anual, resto todos los pagos a cuentas que he tenido, ¿no es cierto?, que tengo a mi favor, ¿ok? Que pueden ser no solamente los pagos a cuenta del año, sino también algún saldo que yo tuve el año pasado que me quedó, digamos que no lo pude aplicar tampoco. Entonces también allí eso también es un crédito. Finalmente tenemos el saldo que puede ser a favor del fisco. Hay situaciones en que tenemos renta neta contable, pérdida, pero al final con las adiciones, ¿no es cierto?, más que nada por las adiciones, podemos llegar a un saldo final, a una base imponible positiva, y hay que pagar impuesto por ello, ¿no? Entonces, aquí, una vez que sacamos el saldo, eso se llama cuota de regularización, y lo pagamos normalmente junto con la presentación. Lógicamente también existe la posibilidad, si no hay todavía la disponible de la liquidez, se puede hacer fraccionamiento. Entonces, veamos entonces qué conceptos pueden, digamos, incidir en lo que son nuestras declaraciones juradas. Como les comentaba, en cuanto a los ingresos, en la ley del impuesto a la renta en forma expresa ya determina que son ingresos devengados. Nosotros contablemente sí conocemos que es nuestra NIF 15, ¿no es cierto?, que tiene estas características, pero en el caso de ingresos es muy parecido. Yo diría que se parece mucho a nuestra NIF, pero para efectos de sustentos, que es ahí donde generalmente es lo que tenemos mayores, digamos, faltas, ¿no? Entonces, acá expresamente nos dice cuándo se han producido los hechos sustanciales. Acá contablemente te dice identificar, ¿no? Acá dice los hechos sustanciales. ¿Y qué son los hechos sustanciales? Ya, nos manda, lo determina de la siguiente forma. Cuando se gane el derecho a obtener el beneficio, ¿no? Cuando se produzca una variación patrimonial. Es por ello, cuando recibimos, por ejemplo, alguna donación, hay una variación patrimonial. Por eso se reconoce como ingreso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, ahí me decían, tengo una donación, pero me conviene, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? ¿No? Sí es un ingreso. Luego, cuando se han realizado los hechos jurídicos acordados en el contrato, ¿okay? O sea, se ha llevado a cabo lo que dice el contrato. Asimismo, también, aparte de decirnos cuándo se devenga el ingreso, ya en forma particular, va más detallado. Mira, la ley del impuesto a la renta que antes no tenía este detalle, ¿no? Dice que cuando son bienes, perdón, disculpen, no terminé con las otras características. También es importante que es devengado, no sería devengado cuando está sujeto a una condición suspensiva, ¿ok? Y igual que en la contabilidad que dice, independientemente del cobro pago, eso no tiene nada que ver si se ha producido el hecho sustancial, ¿ok? Eso es importante. En cuanto a la suspensión suspensiva o cuando esté sujeto a un hecho concreto, entonces se va a reconocer cuando deja de ser suspensiva o cuando sucede el hecho en concreto, ¿no? Pero todo hay que sustentarlo, todo hay que sustentarlo. Bien, entonces, ¿cuándo se devenga? Cuando son los bienes. Cuando se transfiere, ¿no es cierto? Cuando se transfiere el control del bien por el cliente y también se transfieren los riesgos, ¿no? O sea, no solo el control, sino también los riesgos. Normalmente eso se puede demostrar, por ejemplo, con las guías de remisión. Entonces, cuando hacen una revisión fiscal, nos piden, ¿no es cierto?, las facturas junto con las guías de remisión. Y es usual hacer un cruce entre las guías de remisión del 31 de diciembre con la facturación. Generalmente hacen ese cruce de información.
porque es una forma de demostrar que ya se entregó, porque en la guía de remisión tú tienes que poner qué concepto es. Le tienes que poner si es venta, si es a consignación, si es venta sujeta a la aceptación, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones están en la guía, por lo cual le dan el valor de decir que estoy... y aparte, tenemos que tener en la guía de remisión, ¿no es cierto?, un sello de recibido. Con eso, si me han recibido, entonces ya entregué el bien, ¿ok? Y si es venta, entonces quiere decir que ya te pasé el control y los riesgos, ¿ok? En cuanto a los devengo de servicios, sí nos dice, bueno, mientras que se ejecuten, tiene que ser por su grado de realización. Cuando se hace, por ejemplo, hacemos un informe de auditoría, ¿no? Una revisión de auditoría. Y en el caso de lo que es continuo, ¿no? Entonces nos dicen, tienes 3 métodos para hacerlo, ¿no? Si es por tiempo determinado, entonces tú lo que haces es el reconocimiento del ingreso en el periodo que se va a reconocer, inclusive a largo plazo, ¿verdad? Cuando es a largo plazo, tú puedes reconocer los ingresos solamente que correspondan a este año. Tienes que sustentar, lógicamente, con tus contratos, con los pagos que te han hecho este año, ¿no? Que efectivamente son 3 años, ¿no? Y que el cliente lo acepta también así. Y cuando es por tiempo indeterminado, bueno, entonces nos dicen, puedes ver los métodos que tú puedes evaluar. Puedes, de acuerdo a lo ejecutado, ¿no es cierto? Haces tú un informe que nos hace normalmente digamos, el gerente de operaciones y le pedimos a ellos de que nos den cuál es el porcentaje de avance, ¿no? O también hacemos nosotros, tenemos presupuesto del total de ingresos y también tenemos los costos que hemos realizado en el año y hacemos una relación para poder identificar cuánto pueden ser los ingresos de este periodo. ¿Ok? Acá lo que he estado viendo, por ejemplo, en ingresos no grabados, hay que tener un buen control. Como ahora hay muchas operaciones, digamos, internacionales, hay operaciones, por ejemplo, con países de Perú, con países de la Comunidad Andina de Naciones, como son Ecuador, Colombia, ¿no es cierto?, Bolivia, ¿no? En estos casos, cuando nosotros les vendemos a ellos, estos ingresos son exonerados en Perú, son exonerados. Entonces, cuando nosotros le emitimos la factura a nuestro cliente, por ejemplo, de Ecuador, entonces allá sí me van a aplicar el impuesto a la renta. De todas maneras, me aplican allá y la retención por impuesto a la renta puede ser 35%. Y entonces, digamos, esa retención que me han hecho de impuesto a la renta en el Ecuador, para mí es un gasto, porque no va a permitirme ser deducible, no va a ser un gasto, digamos, que podemos utilizar, porque acá en el Perú esos ingresos son exonerados. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta. Además, que estos ingresos exonerados tienen sus costos. Esos costos también no van a ser, o sea, son gastos rechazados. ¿Por qué? Porque si te estoy exonerando, ¿no es cierto? No estoy grabando tus ingresos, tampoco es costo y gasto los que están directamente relacionados. Hay un tema ahí que podríamos conversar, digamos, un poquito más adelante, porque, claro, si yo, por ejemplo, tengo una factura que he prestado servicios en Ecuador y yo sé exactamente cuál de mis consultores, ¿no es cierto?, ha prestado el servicio, sí, pero aparte tú tienes gastos comunes, como por ejemplo son la recepcionista, la secretaria, el jefe de ventas, ¿no es cierto?, se llaman gastos comunes. Entonces, esos gastos comunes tienen un tratamiento, que lo vamos a ver más adelante, denominado prorrato. Asimismo, también todos hay que tener en cuenta y tener controlado ingresos no grabados, ¿ok? Como los subsidios, que también al año 2020 hubieron más, ¿no? Y el Dropbox, por ejemplo, son ingresos no grabados. Entonces, todos los gastos relacionados con estos conceptos se tiene que controlar, no se graban, no se graban, ni siquiera en el mes en que se han emitido, o sea, no se paga pago a cuenta por estos. Y controlar cuáles son sus respectivos costos y gastos. En cuanto a lo que son los costos y gastos, es donde se produce la mayor cantidad, digamos, de adiciones, ¿no? Adiciones que significan que de mi resultado contable voy a incrementarlo y voy a tener un mayor valor, ¿no?, en mi base imponible para aplicar el impuesto a la renta. Dentro de estos costos y gastos, digamos, hay algunos que dependen de una condición, ¿no?
Siempre, además, los criterios generales, para tener un buen sustento de costos y gastos son, primero, que sea causal, lógicamente, que sea razonable, y ahí, aunque parezca no tan, digamos, no tan común, sí lo hemos visto. Situaciones en que por ejemplo, observamos una empresa que van 2, 3 años en que no hay ningún ingreso, pero sí tenemos gastos de personal que, por ejemplo, mes a mes podrían ser $40,000. O sea, entonces, ¿qué razonabilidad tenemos ahí, no es cierto? Luego la fehaciencia, básicamente comprobantes de pago y toda la documentación que sustenta el comprobante de pago, porque solo una factura no sustenta una operación, ¿ok? Entonces tenemos que tener, por ejemplo, detrás de la factura, tenemos que tener un contrato, si es venta de lo que son los bienes, su guía de remisión, ¿no es cierto? Si es un servicio, un informe de qué servicio has realizado, ¿no es cierto? Eso es la fehaciencia, porque eso va a que tú demuestres que ha sido una operación real, que no ha sido una operación que digamos, ha sido solamente en papel, ¿no? El valor de mercado también se está evaluando bastante ahora. Entonces, por ejemplo, hemos visto varios casos en aduanas, ¿no? En aduanas, si tú no demuestras por qué tu proveedor te vende a un precio menor o mayor, sobre todo cuando son matrices que mandan a sus filiales en Perú, a veces nos dan a un precio menor. Y entonces la administración lo que te pide es demuéstrame por qué es menor. Y te piden pues registros contables, ¿no es cierto? Te piden también cotizaciones de otros, digamos, de otras empresas. Tú tienes que dar la carga de la prueba, que denominamos así. Nosotros, los contribuyentes, tenemos que demostrar a las UNAD aduanas por qué ese precio sería de mercado, ¿no? Y es valor de mercado como se demuestra, entre otras cosas, decir, mi proveedor me vende a mí a 100 y a los terceros le vende a 102. A mí me hace una rebaja porque pues yo siempre le compro. Entonces tenemos que demostrar de alguna forma ese valor de mercado. De lo contrario, por ejemplo, ha sucedido mucho en aduanas, ellos aplican su valor, lógicamente dentro de las normas de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pero tenemos que sustentar bien eso también. Y obviamente la generalidad, que sobre todo en algunas partidas es más importante que en otras. Por ejemplo, en el caso de lo que son gastos de personal, ¿no? Tú puedes dar bonificación a una sola persona. Mira, si la única persona está en un solo rango, por ejemplo, el gerente general, es general, se aplica la generalidad, porque en su rango de personas, de su nivel, solo es uno. Pero si das, por ejemplo, estamos dando solamente a una, vamos a poner el ejemplo de un call center, ¿no es cierto? Un call center tiene en una área, por ejemplo, 100 personas y le doy bonificación a 5 y no demuestro por qué he dado a esos 5 y no a los demás, ahí no habría generalidad. Yo tengo que decirle, por ejemplo, así, porque ellos cumplieron una meta, ¿no es cierto? Hicieron más horas. Hay que haber alguna política, y las políticas es recomendable que se escriban, porque las políticas significa, se demuestra ante una revisión fiscal que somos ordenados y nuestra documentación es creíble. Les doy un caso. Por ejemplo, se dijo en un documento, en un acuerdo, ¿no es cierto?, que nuestro cliente peruano con su proveedor del extranjero hicieron un acuerdo de pago que se iba a hacer a 180 días, cuando en la práctica se dio en menos, creo que al mes, a 30 días. La administración tributaria, cuando revisó eso, dijo, entonces el documento de los 180 días no es válido. Quiere decir entonces, y solamente presentaron eso, pues se debió de haber hecho, no sé, un tipo de documento adicional diciendo, mira, mi situación ha mejorado, te puedo pagar antes. Algo que demuestre ese seguimiento. Porque lo que dijo la administración era que le quitaba credibilidad a un acuerdo no cumplido. Entonces, hay que mirar, por eso es importante que haya esta fehaciencia y todo lo demás que sea creíble, ¿ya? Bien, dentro de los deducibles, dentro de los costos y gastos, digamos, que tienen una condición están los siguientes. Por ejemplo, las mermas y desmeros y faltantes,
Ustedes saben que financieramente lo que importa es acá tener un criterio razonable de nuestro almacenero, ¿no es cierto? Que ya hay algunos productos que pueden estar en desmedro y que realmente así va a ser. Pero para efectos fiscales sí tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Mientras no tengamos esos requisitos, si tú hoy le das de baja, por ejemplo, en el caso de una merma, que te piden un informe técnico, y tú le das de baja en el mes de diciembre, y tú dices, bueno, después consigo el informe, pero si el informe tiene una fecha posterior, ya no es creíble. Por eso es que si tú hoy tienes que hacer tu informe técnico, tiene que ser la fecha en que se registra la merma, si no, ya no es válido. Si esto no cumples, si no cumples con el informe técnico en merma, si no cumples con un aviso notarial, porque para el desmedro tienes que venir el notario, tiene que hacer un acta y además informar a SUNAT, ¿no es cierto? Y en el caso de faltante de inventario se considera como venta, es decir, tenemos que reconocer el IGB, que es el IVA, y también como si fuera un ingreso, ¿no? Entonces, si no cumplimos con estos requisitos, lamentablemente se va a convertir en diferencias permanentes, porque tú no vas a hacer un registro en diciembre y vas a tener un informe en enero del siguiente año. No, eso no quita credibilidad. Asimismo, tenemos las remuneraciones de accionistas y parientes. Acá en Perú hay bastante de relacionados de socios, ¿no? Entonces, cuando haya personas relacionadas con los socios, ¿no es cierto? Parientes, entonces en ese caso tiene un límite tributario, ¿no? Entonces hay todo unos rangos, unos parámetros que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, un ejemplo sería, si digamos, mi pariente, yo soy socia, y mi pariente, ¿no es cierto?, es gerente de comercialización, ¿no es cierto?, y existen en su misma línea el gerente, vamos a poner gerente de administración, entonces están en la misma línea, no debería tener mayor remuneración que esta otra persona que es gerente de administración, lógicamente que no es pariente, ¿no? Porque tiene que ser uno que no sea pariente para que se puedan comparar. Entonces, sí, en este caso es que, vamos a poner un ejemplo simple, el gerente de, ¿no es cierto?, de administración gana 10.000 soles, entonces el de comercialización también tendría que ganar 10.000 para efectos tributarios, sí, para efectos tributarios, pero no, en la realidad de los hechos el señor gana 12.000, ¿ok? Entonces, para efectos tributarios decimos, va a pasar 10.000 como gastos deducibles, ¿ok? Gastos que se aceptan para efectos tributarios, y los 2.000 no son gastos de la empresa, no son, se le da la naturaleza de dividendos, ¿no? En ese caso. Entonces hay que hacer, eso es todo un tema, porque si bien es cierto, esto es para efectos tributarios, sin embargo, para efectos laborales son los 12.000, sobre los cuales, sobre los 12.000, hay que pagar acá la seguridad social, hay que pagar, hacer el descuento de las AFP, ¿no es cierto? Entonces, son dos tratamientos diferentes, una la parte laboral y otro que es la parte tributaria. Entonces, si esos 2.000, digamos que el ejemplo digamos, del gerente de ventas, que gana 12.000, 10.000 lo acepto y 2.000 tiene carácter de dividendo. Quiere decir que yo tengo que adicionar, y es una diferencia de carácter permanente, porque eso no es gasto para la compañía. ¿Okay? También otro tema que suele pasar es que, aunque ahora hay un mejor control, ¿no? Pero solía pasar que las rentas de segunda, cuarta y quinta, la segunda categoría se refiere a pago que se hacen a personas naturales, físicas. La cuarta categoría, la segunda categoría puede ser, por ejemplo, por pago de intereses, ¿no es cierto?, regalías, que son rentas de segunda categoría. Las rentas de cuarta categoría son las que pagamos a nuestros prestadores de servicios que nos dan sus servicios de manera independiente, que acá emiten recibos por honorarios. Y quinta categoría acá es los trabajadores que están en la nómina, ¿no? Entonces, si yo no pago a estas personas que perciben intereses, un prestador de servicio que no le he pagado, o un trabajador que no le he pagado,
eso no va a ser un gasto deducible. No va a ser en un principio un gasto rechazado. Pero sí te dan una condición, te dicen, ok, si no le has pagado, por ejemplo, si era de diciembre, y no le has pagado, pero le pagaste antes de la presentación de la declaración jurada, ok, no importa, te lo acepto. Pero ¿qué pasa si es de diciembre y por una omisión, ¿no es cierto?, un error, no le pago, por ejemplo, a un prestador de servicio que emitió su recibo por honorarios en diciembre, no le pago, sino lo omití involuntariamente a veces, y le pago recién me doy cuenta cuando reviso todo en abril, y yo ya había presentado mi declaración jurada, ¿no? Ya pasó el vencimiento de la declaración jurada. Eso quiere decir que yo debí de adicionarlo, porque no me aceptan, ¿ok? Entonces tú tienes tiempo para pagar a estas personas hasta antes de la declaración jurada. Entonces aquí verifiquemos este tipo de personas si tenemos pendiente y paguémosle antes de que presentemos nuestra declaración jurada, ¿ok? En caso no haya liquidez y bueno, no le puedo pagar igual porque fíjate que al trabajador al que le debo, pues le debo cerca de, voy a hablar digamos en exageración para ver, le debo 50.000 soles y no tengo la liquidez y yo ya quiero presentar la declaración jurada, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tendrás que hacer una adición que tendrá el carácter de temporal, ¿ok? Porque el año que le pagues, ese año lo deduces, ¿ok? Por eso es temporal. En las provisiones y castigos también la parte financiera, contable, normalmente nosotros vemos qué nivel de cobranza real vamos a tener, ¿no es cierto? Para ello pues hemos hecho gestiones y sabemos quiénes nos van a pagar y quiénes no, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso con los clientes, a veces inclusive tomamos un nivel, medimos la incertidumbre, qué tanto vamos a tener, vamos a poder cobrar, y hacemos, digamos, un cálculo financiero. Para efectos tributarios, si no tienes los requisitos que ellos te han pedido, como por ejemplo que haya pasado más de un año, que hayas hecho gestiones de cobranza y no te han pagado, que hayas hecho, que esté registrado en forma individual cada una de las facturas en tu registro, en tu libro de inventarios y balances. Si tú no cumples esos requisitos, entonces no va a ser un gasto deducible, ¿no? La pregunta sería, ok, ahora yo estoy haciendo un estimado de que no me vas a pagar, pero el siguiente año no me paga, ya pasó un año, le hice gestiones, cumplo con los requisitos, entonces en ese año yo recién voy a, digamos, a hacerlo deducible. Por eso es de carácter temporal. ¿Cuándo sería de carácter permanente? De carácter permanente tendría que ser... Uy. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Martita se escucha? Así es, Norma. Ya, disculpen, había visto ahí que se había cortado la internet. Bien, en el caso, disculpen, entonces eso es, ¿cuándo sería un tema permanente? Cuando yo castigo, digamos, una deuda que no ha cumplido con los requisitos y no lo voy a reconocer ni ahora ni el siguiente periodo, ¿no? Que son los menos casos en realidad. Por ejemplo, en el caso de cobranza dudosa de relacionadas, ¿no? Que a veces estamos entre matriz y filial, ¿no es cierto? Que nos deben, por ejemplo. Entonces, en ese caso, si yo reconozco la cobranza dudosa, no me van a reconocer ni hoy, ni el siguiente año, ni nunca, porque expresamente la ley del impuesto a la renta determina que no es deducible, digamos, dar una cobranza dudosa entre relacionadas. Por eso es que esto es una diferencia permanente. ¿Ok? Si hacemos otro tipo de estimaciones nosotros, como por ejemplo, vamos a ver otro tipo de estimaciones, cualquiera de ellas, vamos a ver en inventarios, siempre tenemos una parte que nosotros digamos que va a malograrse, ¿no? O cualquier otro tipo de estimaciones que no tengan un sustento, como hemos visto, sea informe técnico, sea si es cobranza dudosa, cualquier documentación, todos serán no deducibles. Ahora dependerá en cada caso si queda como temporal o como permanente. Normalmente son temporales, porque yo ahora estoy reconociendo algunos gastos
porque sé que van a suceder, porque ya tengo tampoco yo no voy a contabilizar porque quiero, sino porque tengo experiencia en mi negocio, ¿no? Luego, en el caso de pérdidas y si han cometido delitos en la empresa, sí tenemos que tener una probanza judicial. Si no tenemos la probanza judicial, o sea, digamos, una sentencia del Poder Judicial, esto no va a ser deducible, pero ya estoy ya en camino y sé que esto va a salir en mi contra. Entonces yo contablemente, digamos así, lo estimo y lo provisiono, ¿no? Pero ya cuando esté la resolución judicial recién será en ese momento, si es que así lo determinan, ¿no es cierto?, podría ser deducible. También hay algunos casos que tienes que demostrar que me sale más caro entrar a un proceso judicial y entonces tengo que demostrar que, por ejemplo, el monto no es muy grande, no sé, hay que hacer acá, digamos, aparte de la denuncia policial, hacer una demostración económica que la pérdida o el delito ha sido no tan grande como para que pueda entrar, me sale más caro entrar a un juicio, que no es barato acá, ¿no? En ningún sitio, creo. ¿Ok? Entonces eso hay que mirar allí también, cada caso. En los premios que se han estado haciendo ahora en Navidad, ¿no es cierto?, por ejemplo, tiene que haber una constancia notarial. O sea, yo no puedo hacer una rifa para regalar a los trabajadores cocina, televisores, ¿no es cierto?, artefactos eléctricos. Solamente en la rifa, fotos, no es suficiente. Tiene que haber una acta notarial al respecto. ¿Okay? De lo contrario, como tú ya lo has hecho en diciembre y no llamaste al notario, obviamente ya un acta después no sirve. Por lo tanto, se convierte en una diferencia permanente. Esto hay que revisar por las actividades que se han tenido en diciembre, sobre todo. En los gastos del exterior, ¿no es cierto? O sea, normalmente nos llegan las facturas de nuestras matrices, ¿no es cierto? También algunas facturas, por ejemplo, de la internet cuando es del exterior, ¿no? Entonces, todo ello es cada caso, ¿no? Tenemos que decir si es de fuente peruana o no para hacerlo. Acá lo que más hemos tenido problemas ha sido en las facturas. ¿Por qué? Porque nos aceptan este gasto del exterior siempre y cuando sea un comprobante válido en el país de origen, en el país que lo esté emitiendo. Entonces nosotros ya conocemos algunos países y nos damos cuenta cuando esa factura no es. Entonces en algunos países hacen un Excel, la verdad, le ponen ahí factura de exportación y ya está, pero no es así. Tiene que ser un comprobante de pago que en su país sea válido. Claro, yo tengo que ir a verificar, realmente ahí tiene que haber una buena fe, pero cuando nos hacen una revisión fiscal, sí, ellos tienen conocimiento y verifican con el país de origen si eso es válido o no. ¿Okay? Y en algunos casos, también es importante decirlo que, lo he puesto acá, digamos, a modo de recordar también, cuando tenemos convenios de doble imposición con algunos países, como por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos con Chile bastante movimiento, entonces, cuando nos mandan cuando nos mandan sus comprobantes de pago, sus facturas, tienen que adjuntarnos el certificado de domicilio, porque de lo contrario, acá se le va a hacer la retención del impuesto a la renta. Por ejemplo, en el convenio de doble imposición con Chile, cuando los proveedores chilenos nos brindan a nosotros algún tipo de servicio empresarial, por el convenio no le retenemos nada de impuesto a la renta. Si fuera, digamos, si no nos entregan ese certificado de domicilio, le tendremos que retener 30%, que es la tasa general para no domiciliados. ¿Ok? Entonces, eso es importante también. Tiene una serie de, digamos, aquí el certificado de domicilio de requisitos, ¿no? Tiene un periodo de vigencia, tiene que ser emitido por la misma administración tributaria del país. Lo que también se nos presenta todas las veces, todos los años, son las vacaciones no devengadas, porque sucede que para efectos contables, nosotros sí vamos, cada mes, vamos, digamos, reconociendo una parte de las vacaciones de cada trabajador, ¿no es cierto? Aunque todavía no haya cumplido el año, por ejemplo, vamos a hablar que ingresó en septiembre. Entonces, en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021, voy a reconocer contablemente digamos ahí, doceavo en cada mes, ¿no? De lo que va ganando mes a mes.
¿no es cierto? Pero para efectos tributarios eso no es deducible, ¿ok? Porque te dice, solamente te voy a reconocer cuando haya obtenido el derecho laboral de sus vacaciones. ¿Cuándo va a ser eso? En septiembre del otro año, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, los 4 meses provisionados en el año 2021 es una diferencia temporal, ¿ok? Quiere decir que hoy no me reconoces estos 4 meses, pero en el siguiente año, cuando ya cumpla los 12 meses, allí me vas a aceptar. Por eso es una diferencia temporal, ¿ok? Como vemos, en cada uno de los gastos, como vamos nosotros analizando, nos daremos cuenta de qué tipo de diferencia tenemos. Eso es importante, ¿ok? Porque solamente las diferencias temporales van a producir lo que es el impuesto diferido, ¿ok? Que nos va a dar derecho, nos va a dar activo o pasivo diferido. Eso vamos a ver. También tenemos algunos costos gastos que, que tienen un límite, ¿no? Por ejemplo, los intereses, ¿no es cierto? Tienen un límite. Yo te voy a aceptar en la medida que, hasta el monto de que tengas de intereses exonerados, ¿ok? Entonces ahí hay que revisar cuánto de intereses exonerados tenemos. Bueno, muy pocos ahorita, tenemos pocos intereses bancarios, ¿no? Pero pueden haber, ¿ok? Entonces, eso, por ejemplo, sí se considera como, no, ni ahora ni mañana nos van a aceptar, porque ya llegué a ese límite de los intereses exonerados. Los gastos de representación también tienen un límite, que es el 0.5% de los ingresos brutos. Eso es en el año, eso es en el año. Entonces, normalmente recomendamos decir cuánto más o menos tengo de ingreso por mes, y me voy limitando. Este mes tengo tanto de ingreso, entonces 0.5 cuánto es, ¿no? Pero realmente el control es anual, ¿ok? Si superamos este 0.5% de ingresos, que tiene un tope de 40.000 UITs, o sea, si es más de los 40.000, vamos a sacar cuánto es 40 UITs, que con el periodo del 2021 era 4.400, entre 3.89 son más o menos $45.000, o sea, es bastante alto, ¿no? Esos gastos, la diferencia de esos, lo que supera el límite es gasto permanente, no van a aceptarlo ni ahora ni después. El mismo tratamiento tiene los gastos recreativos, ¿no? Que son del personal, son lo que es los gastos pues, que hacemos Navidad, ¿no es cierto? Fiestas patrias, ¿no? Son propiamente los gastos recreativos. También tiene el mismo límite y el mismo tratamiento que los gastos de representación. En cuanto a la depreciación, pues nosotros contablemente, esto sí es bastante frecuente porque nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, registramos la depreciación en base a las tasas según la vida útil de los activos, mientras que en la parte tributaria sí se asignan tasas máximas, excepto la construcción que sí nos dicen específicamente 5%, entonces allí sí tenemos que hacer nuestra comparación y encontrar las diferencias. Sin embargo, esto tiene un carácter temporal porque en el tiempo, lo que hoy no me aceptas, después van a aceptarlo. Entonces hay que hacer un cuadro de la depreciación necesariamente. ¿Ok? Asimismo, también revisar los conceptos de los activos, porque en la última legislación se ha dado, ¿no es cierto?, un incentivo a ciertos sectores en donde se les ha dado una depreciación acelerada. Entonces hay también que revisar dentro de esta depreciación la tabla normal, que es para todos, y digamos las tasas especiales para determinadas operaciones o actividades. En cuanto a los vehículos, sí, ahí también es importante, digamos, definir ya, esta vez la ley del impuesto a la renta es más digamos, descriptivo de ellos, ¿no? En general, te dicen, en general, cuando son vehículos de operación, por ejemplo, todos los vehículos de una empresa de taxis es operativo, ¿no es cierto? Porque va a dedicarse al quehacer del negocio. También, por ejemplo, podemos decir un vehículo que va con digamos, con la gente operativa, las minas, ¿no es cierto? Es operativo también, demostrémoslo, sí, allí no hay límite. Puedo tener los que sean necesarios para llevar a cabo el negocio, ¿ok? Los límites están, por ejemplo, para lo que es administración. Entonces, solamente dependiendo de los ingresos podrán ser gastos deducibles, un carro, 2 carros, dependerá del monto de los ingresos. ¿Okay?
Ahí hay que hacer entonces una hoja de trabajo para los vehículos que sean asignados a la administración. ¿Okay? Si me supero el límite, lamentablemente esto sí, ni ahora ni el otro año me lo van a reconocer, es permanente. Luego, también como, digamos, trae como consecuencia, ¿no? Trae como consecuencia que todos los gastos que estén relacionados con el vehículo también serán aceptados o no deducibles. Por ejemplo, si es de un auto que no ha sido, que ya superó el límite en administración, todo lo que es combustible, mantenimiento y todo lo demás, eso también va a ser rechazado. ¿Okay? Por eso es importante los papeles de trabajo. Los directores, bueno, esto la verdad que este año no ha habido mucho este tema, pero sí también tienen una limitación en referencia al 6% de la utilidad comercial, que viene a ser nuestra utilidad, digamos, nuestra utilidad neta, ¿no es cierto? Y a que se tiene que agregar este gasto de utilidad, o sea, por eso es la utilidad comercial. Donaciones, sí ha habido varios casos este año, sí se han hecho donaciones, pero se tiene que cumplir requisitos. Entonces, si yo quiero, yo no puedo donar a cualquiera, tiene que ser una entidad que esté registrada en SUNAT, que sea un ente que pueda recibir la donación, porque además tienen un registro, ¿no es cierto?, como entidad que puede aceptar donaciones y nos tiene que dar un acta en el cual nos diga si ha recibido y tiene su número de registro, inclusive la valoración de lo que le estamos dando. Entonces, ahí es importante la sustentación. Pero además yo no puedo donar lo que yo quiera. O sea, lo máximo que yo puedo donar para que sea un gasto deducible es el 10% de la renta neta. ¿Okay? Hasta allí, si supera ese límite, será una liberalidad. Y las liberalidades, que son prácticamente gastos no fehacientes, ¿no es cierto?, no son deducibles. ¿Okay? En los viajes y viáticos, ahí es importante conocer el sustento. A veces ahí es un poco difícil porque, por ejemplo, si haces viajes al interior, pedir que nos den comprobante de pago a veces no es posible, ¿no? Entonces, trataremos de hacer informes, pero igual, en este caso, lamentablemente, sí se presenta bastante, digamos, conceptos que no son deducibles. Pero de lo contrario, acá tiene que haber dos cosas. Primero, que sea para viajes y viáticos, ¿no es cierto? Que sea para viajes y viáticos. Por ejemplo, si vas a tener una capacitación en Centroamérica, ¿no? Y después te vas a quedar de vacaciones, entonces, ¿cómo ponemos el pasaje, no? El pasaje dice del 1 al 10, pero tú solamente vas a tener del 1 al 5. ¿Cómo demuestras allí? Ahí ese tema. Entonces, también tenemos que sustentar, sí señor, acá está, y esto ha sido mis vacaciones, y la administración evalúa eso. Pero yo creo que sí es aceptado en la medida que yo diga cuáles han sido los resultados de esos 5 primeros días, que era mi función, que fui a hacer eso, ¿no? A veces he visto que se han comprado pasajes, ¿no?, para la persona, el trabajador y su esposa, por ejemplo. No hagamos eso en una sola compra, compremos en dos temas diferentes, porque uno que sería, si tú le das, si la empresa le paga el pasaje a la esposa, es liberalidad, totalmente no deducible, mientras que los pasajes del trabajador sí podrían ser deducibles, ¿ya? Bien, y bueno, boletas de venta, lo que sucede es que acá se entrega boletas de venta solamente a consumidores finales, pero yo soy una empresa, no me puedes dar boleta de venta, solamente se me aceptará a aquellos que están en un régimen muy especial, que se llama RUS, régimen único simplificado, a verificar, tendría que verificar, a ver, no señor, le doy boleta de venta, ok, pero ¿eres del RUS o no? Tendría que verificar, eso es lo que hacemos, ok. De lo contrario, si por ejemplo Xerox, que es una empresa que sí me tiene que dar una factura y no me la da, entonces si me da una boleta de venta no es deducible. ¿Okay? Eso es importante, que sí se da bastantes veces. Luego tenemos nosotros que hay un deducible ahora en los gastos financieros nuevo, porque a partir del año 2021, ahora el límite de estos gastos financieros es el exceso del 30%. Es nuestro límite, perdón un minutito, por favor. Ya. El límite actualmente para los gastos, los intereses, que son gastos financieros, es el 30% del EBITDA. Hay que hacer ese cálculo, y lo que preguntaban es, ¿el EBITDA contable o financiero o el EBITDA tributario?
tendría que ser el tributario para estos efectos, ¿no? ¿Por qué es diferente? Sí, porque acuérdense que nuestra renta neta, la utilidad final, la última línea financiera dice un monto, mientras que, ¿no es cierto?, la renta o la base imponible es diferente porque se ha aplicado adiciones y deducciones en su caso. ¿Okay? Y los gastos no deducibles en general son aquellos, ¿no es cierto?, que no cumplen, pues, en lo que hemos dicho anteriormente. La causalidad, por ejemplo, que es el gasto de gastos personales. Y últimamente la administración está, digamos, mandando bastante comunicación para efectos de no pasar. Porque, ¿qué pasa? Se ha detectado en las tarjetas de crédito, por ejemplo, de los socios, que pasan continuamente gastos, por ejemplo, de restaurantes, de combustible, pero no están haciendo llegar el comprobante, ¿no es cierto?, ni la razón de ser de ello. O también se nota un exagerado uso, por ejemplo, dicen, no, es que con la tarjeta puedo tener un descuento. No, entonces es personal. Y después, si no entregan, no informan a tiempo eso, es gasto personal. Entonces, la administración ha estado pasando a las empresas, ¿no? Ya dicen, verifique que los gastos que usted está realizando no son o no corresponden a gastos personales de los trabajadores o socios, ¿no? Es lo que dice. Lógicamente, el impuesto a la renta del año tampoco es un gasto deducible para efectos tributarios, ¿no? Las multas y sanciones, definitivamente. En cuanto a la amortización de intangibles que tengan duración ilimitada, tampoco se aceptan. Por ejemplo, ¿cuál es ese caso? El caso de la marca de la empresa, ¿no es cierto? Si la vigencia de la empresa es por tiempo indefinido, que es la mayor parte de veces, entonces esa marca de la empresa, ¿qué duración tiene? Igualita, indefinida, es ilimitada. No puedo amortizar ella. Luego también todos los gastos que hagamos con países de baja y nula imposición tampoco nos van a ser permitidos, ¿ok? Y esto es bastante frecuente en los comprobantes de pago, ¿no? Entonces, si recibimos un comprobante de pago que, por ejemplo, no esté bien el RUC, no esté bien los datos, ese no va a ser válido. Entonces, no va a ser deducible. Que esto trae como consecuencia, si tenía IGB también ese comprobante, tampoco es crédito fiscal. Entonces, tenemos por eso unos trabajos adicionales que hacer respecto de que hay que revisar los comprobantes de pago, ¿no? Aunque sea en forma aleatoria. Bueno, ahorita tenemos un programa que se está aplicando un poco más en Perú, que es el Compliance, en donde pedimos información de proveedores también y vamos conociendo quiénes son creíbles, dónde están ubicados, ¿no es cierto? Eso nos da a nosotros más garantía y en ellos sus comprobantes de pago van a ser, digamos, revisados en menor cuantía, ¿no? También el IGB, lógicamente, cualquier tipo de impuesto que nosotros asumamos como empresa, pero no nos corresponde, que hemos visto, por ejemplo, en la realidad. Ya, yo le hago una transferencia gratuita a mis trabajadores de la canasta navideña, ¿cierto? Sí, ok. Pero ese IGB, yo le estoy dando una transferencia gratuita. Entonces, el IGB de las compras que he hecho de las canastas, eso va a ser un costo para mí, ¿no? Porque no le voy a cobrar a mi trabajador. ¿Ok? Y también, por ejemplo, lo que hemos visto es que en algunos casos, muy pocos, porque es alto, los accionistas reciben sus dividendos y nosotros le tenemos que retener el 5%. A veces ellos no lo aceptan, entonces la empresa asume el impuesto. También en ese caso, estos impuestos asumidos de terceros son rechazados y es permanente. ¿Okay? Y por último, que esto, felizmente que esto ya está mejorando cada vez más, tenemos que usar medios de pago, ¿no es cierto? Primero porque la ley de lavado de dinero y prevención del terrorismo lo obliga, porque si tú no pagas con medios de pago, como son la bancarización, ¿no es cierto? Por ejemplo, con montos, con adquisiciones que sean mayores a 3.500 soles, o $1.000, entonces esto no es gasto ni costo, ni el crédito, no sirve nada ese comprobante de pago. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, recomendamos que aunque sean montos menores a ellos, también usen los medios de pago. ¿Por qué razón? En caso de una fiscalización a ese cliente, a ese proveedor, si hay algo irregular, nosotros estamos medianamente protegidos si le hemos pagado con bancarización porque es un hecho concreto y registrado en bancos. Entonces es importante ello. ¿Okay?
Es la recomendación. Asimismo, ahora vamos a ver algunas partidas que tienen que ver con el estado de situación financiera. Un poco más rápido. Ya hemos visto las cuentas por cobrar, hemos visto también los inventarios. Entonces, lo primero que revisamos nosotros para efectos de la declaración jurada es el estado de situación financiera y determino cuáles son las partidas, digamos, que son más contingentes, ¿no? Y entre ellas están las cuentas por cobrar, ¿no? Porque ha habido mucho tema de, digamos, que se han cambiado los plazos de cobranza en este año, ¿no es cierto? También descuentos, ¿no? Ha habido suspensión temporal, entonces hay que mirar todas estas condiciones. Igual en los inventarios, ha habido mucho desmedro, mucha merma, entonces hay que cumplir con las normas que anteriormente hemos conversado. Asimismo también en lo que es los activos, ¿no? Hemos visto la depreciación que generalmente se da porque nosotros contablemente repetimos de que hacemos por vida útil, mientras que para efectos tributarios son las tasas que allí se indican. Acá he puesto las tasas que han cambiado para estos rubros, ¿no? Que ustedes pueden ver. Bien importante, por ejemplo, todo lo que es edificio y lo que es equipos que están relacionados con el área de producción. Miren cuánto es la depreciación que se haya hecho a partir del año 2020, ¿no? Si se ha hecho a partir de 2020, de 5 pasa a 20%, eso es importante, ¿no? Entonces, y los equipos que antes eran 25, ahora nos aceptan 50, siempre y cuando sean relacionados con el área de producción. ¿Okay? Ya, esta es, digamos, la depreciación normal. Para todos los demás activos se mantiene igual. Bien. Otros asuntos que hay que también tomar en cuenta son los intangibles. Aquí es importante, hemos visto bastante, acuérdense que a efectos contables el arrendamiento ya es un solo tratamiento, el arrendamiento operativo. Tengo que reconocer en activos el derecho que yo tengo, por ejemplo, de un arrendamiento de un local. En activos reconozco el derecho de cuánto tiempo tengo que usarlo y en el pasivo lo que le voy a pagar, ¿no? Y también va como diferidos los intereses de las futuras cuotas. Mientras que para efectos tributarios, lo que yo pago en el mes es el gasto. Entonces son diferentes tratamientos que hay que hacer papeles de trabajo para determinar si se adiciona o no por este concepto. ¿Ok? Esto ya más o menos lo hemos visto. En cuanto a deducciones, en general, las deducciones vienen a ser, si tú generalmente has hecho una adición temporal el año 2021, entonces, si ya se cumplen los requisitos, serán deducibles en el siguiente año, ¿no es cierto? Papeles de trabajo para poder demostrar, porque las deducciones las revisan un montón, porque claro, disminuye la base imponible, ¿ok? Entonces también tenemos, por ejemplo, si la empresa recibe dividendos, eso es un ingreso también exonerado, o sea que ahí eso tengo que deducirlo porque es un ingreso que es exonerado. Solamente irán los dividendos, no, todo lo que están exonerados, ¿cierto? Como por ejemplo ya hemos dicho, los ingresos en los países de la comunidad andina y todo lo que sea exonerado, ¿no? Que me va a permitir deducir. Para mí ha sido financieramente un ingreso normal, porque es un ingreso, pero para efectos tributarios lo quito, por eso es una deducción. ¿Okay? Si hay depreciación acelerada también, se aplica también de manera temporal porque es una diferencia de depreciaciones finalmente. ¿Okay? Esto es lo que les he comentado, ¿no? Y también hay unas legislaciones especiales que están, digamos, para promover tomar trabajadores discapacitados y también para que se realice proyectos de inversión, sea que lo haga la empresa o sea que lo hagan unos terceros, tenemos, digamos, ahí deducciones adicionales. Un ejemplo, si tomo un trabajador discapacitado, tengo porque, dependiendo del rango, hasta un 30%, digamos, de los gastos de personal que puedo deducir, ¿no? En forma adicional. Entonces, esto es importante para ver si tenemos el interés por estos conceptos. Otro tema, y ya para ir terminando, es de la compensación de pérdidas. ¿Por qué? Porque en Perú tenemos dos sistemas, y esto no podemos determinar, digamos, nosotros los colegas contadores. No, porque depende del flujo de caja
que deben de tener, digamos, en la administración de la empresa. ¿Por qué razón? Porque va a afectar. ¿Y qué pasa? Cuando tú no te decides qué sistema vas a usar, entonces de manera default, digamos, ¿no? Se entiende que se aplica el sistema A. ¿Qué cosa es el sistema A? Una pérdida puede ser arrastrable solo hasta 4 años, nada más. Si llegado el 4.º año no lo aplicaste, se pierde, ¿no? Se pierde esa pérdida, entonces no voy a poder arrastrar a los siguientes años, ¿ok? Y por eso dependerá de mi flujo de caja. Si tú me dices, no creo que en 4 años no me recupere, ok, entra a los 4 años. Pero si tú dices, no, es que este es un proyecto de largo plazo, que no creo, entonces evaluamos y pasamos al sistema B, que es la compensación de pérdidas, pero que solamente vas a poder arrastrar, digamos, la pérdida hasta el 50% de lo que tengas de utilidad. Vamos a ver acá. Entonces, y en el sistema B, siempre vas a pagar, porque no puedes arrastrarlo todo, siempre vas a pagar una parte, ¿ya? Pero eso sí, puedes arrastrar tu pérdida hasta que se concluya. O sea, no tiene límite de años, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver solamente un caso, ¿ok? Lo he hecho así porque como llega hasta el 22. Entonces, por ejemplo, acá yo tuve pérdida en el año 2015, ¿no es cierto?, de 29.000. ¿Hasta cuándo lo puedo arrastrar? Hasta el año 2019 lo podía arrastrar, ¿ok? Ok, llevo acá, estoy controlando, me estoy arrastrando, y en el año 2000 siguiente vuelvo a tener pérdida. Entonces acá, ¿hasta cuándo lo puedo aplicar? Hasta el siguiente año 2020. En el tercer año ya tengo una utilidad. Entonces digo, tengo una utilidad y aplicaré sobre las pérdidas anteriores que tengo, pero no puedo aplicar así nomás. Tengo que determinar a cuál aplico. Voy a aplicar al más antiguo, que sería acá. Por lo tanto, me sigue quedando 9.000 del año 2015 y los 10.000 total del 2016. El 2018 no tengo utilidad, se mantiene el arrastre, y el 2019 tengo una utilidad de 3.000, pero yo tenía acá arrastrado del 2000, ¿no es cierto?, todavía del 2015, 9.000 soles. Pues qué pena, solamente puedo aplicar 3.000 y voy a perder 6.735 porque ya venció en el 19. Y en el 2020, por ejemplo, tengo de nuevo utilidad. Como ya perdí eso, solo me quedan los 10.000, ¿cierto? Entonces aplico los 8.000 de la utilidad y lo que queda lo pierdo también, porque ya no lo puedo pasar al 21 ni al 22. Entonces hay que tener cuidado acá. En cambio, en este caso, miren, tenemos igual la pérdida de los 2 primeros años. En el tercer año, ¿no es cierto?, tiene las 20.000 que hemos visto de utilidad, pero solo puedo aplicar a mis pérdidas la mitad, 10.000, ¿ok? Quiere decir que voy a tener que pagar impuestos sobre los otros 50%. Eso es lo que conforme se va llevando acá, ¿ok? De cada utilidad que tenga, solo la mitad, ¿ven? De cada utilidad, solo la mitad. Pero puedo ir indefinidamente, en este caso, por ejemplo, he ido hasta el año 22, ¿no es cierto? Va a ir hasta el año 22. Es así que es importante el tema de las pérdidas tributarias, ¿ok? La compensación de las pérdidas. Además, tener en cuenta que estas son pérdidas tributarias, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, tributarias. Y necesariamente, tenemos que informar en la declaración jurada, porque de lo contrario no puede ser arrastrada. ¿Okay? Bien, eso es lo que les quería comunicar un poquito para tener una idea de cómo organizar nuestros papeles de trabajo, digamos, para hacer nuestra declaración jurada este año, ¿no? Entonces, tienen ahí el correo, cualquier cosa estoy a disposición para que puedan hacer una consulta que ustedes tengan bien hacerlo, ¿no? Lo que nosotros normalmente tenemos para efectos de lo que son el cierre del 2021 es, primero, que tenemos nuestros registros contables bien sustentados, en cada momento bien sustentados, no esperemos al último. ¿Qué es lo que hemos visto? Tenemos, por ejemplo, algunas empresas que tenemos todos los ingresos y no nos han enviado todavía las facturas de los costos. ¿Cómo vamos a sacar allí? Ni siquiera contablemente, ¿no? Entonces, por favor, eso es lo que se pide bastante, que
operación registrada, operación sustentada, contratos, por ejemplo, ¿no? Porque si no, al final del año tienes que revisar todas las operaciones de importancia. Y eso es más complicado, ¿no? Y segundo, si tienes ahora con este movimiento grande que hay entre países de comercio con países de la comunidad andina, se para porque son ingresos exonerados, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. ¿Alguna consulta si tuvieran? A ver. Dice, ¿el 6% de la utilidad comercial es una práctica estándar o está normado en algún documento? Las dos cosas. Está legislado en la declaración, en la ley del impuesto a la renta, ¿ya? Y también sí se hace de esta forma conforme lo indica la legislación. La pregunta sería más bien, diría yo, ¿tengo que darle de todas maneras las dietas del 6% a los directores? Eso más bien no es necesario, ¿no? Claro, tenemos que explicar por qué. Por ejemplo, perdón, antes de continuar, ¿qué cosa es ESF? Es el estado de situación financiera que antes se llamaba balance general, ¿ok? Ese es el balance general. Bien, explicaba de que en cuanto a lo que son las dietas, el límite es el 6% de esta utilidad comercial que está definida y explicada en la ley del impuesto a la renta. La pregunta es, ¿necesariamente les tengo que pagar a los directores? En realidad, por un tema de razonabilidad, sí debería hacerse. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el año 2020 y 2021? En actas también pueden indicar que, dado la situación del COVID, ellos no han cobrado esos años, ni lo van a cobrar debido a que a la situación de la compañía, ¿no? Han preferido no hacerlo. A pesar que han tenido a veces la utilidad, pero han preferido reinvertirlo, o han preferido dar, en algunos casos, compras, por ejemplo, de activos, de lo que son computadoras, ¿no? Entonces eso ya depende de la gestión de la compañía, pero sí está normado en la ley del impuesto a la renta. Si gustan, me mandas un correíto y te mando la legislación. No sé si tengan alguna otra consulta más. Siempre quedan algunos temas, como por ejemplo, que siempre preguntan o me mandan correos, me dicen, ¿cómo es el papel de trabajo, no? Para poder ordenarme un poco. Por eso es que les he puesto allí aquellos que tienen en condición, unos que tienen límite y otros que definitivamente no son aceptados. Y asimismo, establecer claramente que cuándo es permanente y cuándo es temporal, para efectos de que mi control necesariamente va a tener que ser sobre los temporales, porque eso me van a revisar hoy y me van a revisar en los siguientes años también. ¿Ok? Bien, que de nada. Listo. Bien, siempre es grato poder hacer nuestras, digamos, exposiciones, porque van conociendo un poquito más nuestro país para que nos ayuden, ¿no? Nos ayuden a darnos la documentación cuando a veces la pedimos, a veces un poco insistentes, ¿no? Pero es para que no quede todo para el último mes, estos años, estos meses que son para los contadores bastante fuertes. ¿Okay? Muchas gracias. Muchas gracias.